שאמות משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך, שתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם נדע איך להרגיע, איך להרגיע את האיבה, אם רק נדע, אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו, על אף עלבוננו לומר סליחה, אם נדע להתחיל מההתחלה, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a esta actividad. Realmente una actividad muy importante, ha superado nuestra expectativa con respecto a la convocatoria. Creo que es por el interés que despertó el tema y por la angustia que todos tenemos por la situación que se está viviendo en Israel. Simplemente yo les quiero dar la bienvenida y agradecer a los expositores, al querido amigo Moshe Rosen, que está desde Israel, a Kevin y a Damián, que estén con nosotros aquí en esta oportunidad para poder pensar, reflexionar, acompañarnos y tratar de entender un poquito más qué es lo que acontece en el Estado de Israel. Y darles la bienvenida en nombre de Tzavta, la Casa de Cultura Rosa Robota, Meretz Argentina, Meretz Zair, Ayomer Atzair, el periódico Nueva Sion, y agradecer la adhesión de la comunidad Betel que tanto valoramos y que tanto hacemos en conjunto actividades para podernos acercar en estos temas.
Simplemente antes de pasarle la palabra a Susana, que va a moderar el encuentro, quería decirles que como Moshe está en una zona muy cercana a Gaza, después va a explicar dónde está. Si él tiene una alarma, por supuesto, primero va a salvaguardar su vida y después vamos a continuar con su palabra. Tenemos a Kevin y tenemos a Damián, que en ese caso van a tomar la palabra. Por suerte, hace varias horas que no cae nada. Esperemos que siga así y podamos desarrollar la actividad y en algún momento pronto, en realidad, ustedes desarrollar la vida normal más que la actividad en Israel. Así que paso la palabra a Susana. Muchas gracias a todos por el interés y por estar. La gente que no pudo entrar le vamos a derivar al Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook. Preguntas y comentarios se van a recibir por este medio. Susana, toda tuya la palabra. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Veo que hay gente de todas partes del mundo, de Israel, de Estados Unidos, de distintas partes de la Argentina. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar. Bueno, como dijo Enrique, hoy tenemos esta actividad tan importante y tan especial en estos momentos que se están viviendo en Israel. Nosotros lo pensamos esto el martes, en la medida que avanzaba este nuevo conflicto, nuevo dentro del conflicto ya existente. Hablamos como es ese día, pero poniendo el foco en lo que pasa en el sur de Israel, en la periferia, que siempre está castigado. El Kibbutz Nir Yishak está al lado de la Franja de Gaza, en el sur. Y ese día se extendió mucho el conflicto hacia el centro, con el bombardeo masivo a Tel Aviv, y bueno, con todo el panorama que ustedes ya conocen. Evidentemente, en ese cuadro de situación, igualmente nos parece muy importante el testimonio de Moshe en primera persona, y su análisis, y también contar con la participación de dos analistas políticos para poder también contextualizar el conflicto y ver el desarrollo y las posibles salidas o implicancias. En realidad esto surge en este momento, justamente surge en un momento de este nuevo enfrentamiento, surge en un momento de crisis política en Israel, donde ya van 2 años, donde no se puede formar un gobierno estable, y a su vez un nuevo fracaso en la posibilidad de que haya elecciones en la autoridad palestina. En ese contexto se da esta ampliación del conflicto, el surgimiento del conflicto y la ampliación, pero nosotros queremos hacer hincapié en el problema de la periferia, que es siempre el más castigado, y ver esta visión. En ese sentido contamos con Moshe Rosen, como ya lo ha señalado, prácticamente todos lo conocen, a Moshe. Él es miembro del Kibbutz Nir Yishak desde 1974, tiene formación en Historia del Estado de Israel en la Universidad de Ben Gurión y en estudios de Historia del Pueblo Judío en el Sapir College. Su trayectoria en el movimiento kibutziano es amplia. Desde 2006 a 2009 fue el representante del movimiento kibutziano y el movimiento educativo Shomer HaTzair en América Latina. Desde 1990 al 91 fue miembro del comité ejecutivo del movimiento kibutziano. Del 87 al 89 fue secretario general del Kibbutz Nir Yishak, y del 83 al 86 fue también delegado educativo del movimiento kibutziano de Israel en Argentina, y del 76 al 78 director del departamento de seminarios del movimiento kibutziano para hispanoparlantes. Va a abrir la actividad Moshe. Él va a hablar sobre distintos aspectos desde Israel. Luego Kevin Levin va a dar su visión como analista político. Kevin es magíster en Medio Oriente, Sur de África y África de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene una maestría, es maestrando en estudios latinoamericanos de la Universidad Torcuato Di Tella, licenciado en Sociología de la UBA. Es investigador y secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2015. Damián Sval va a hablar a continuación, que es analista internacional, licenciado en Ciencia Política, periodista, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y docente UBA. La mecánica de la reunión va a ser que van a hablar los 3 disertantes, y luego se va a abrir a preguntas. Dada la cantidad de gente, lo que vamos a hacer es que hagan las preguntas por chat, y Yara va a ir seleccionando las preguntas, que va de varias preguntas, va a lograr hacer una, las que son parecidas, distintas, así que vamos a abrir un 15 a 20 minutos de preguntas. Así que bueno, entonces vamos a empezar con Moshe Rosen.
Sí, Moshe. Desmuteate. Ahí está, Moshe. Está con el micrófono. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, sí. Ok, buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. Esperamos para nosotros que sea una noche calma, o sea, que realmente pueda desarrollar con ustedes un diálogo, porque en los últimos días, en las últimas horas, estamos viviendo momentos de suma tensión. Para ser francos, para nosotros, como decía Susana, pobladores de la periferia, pobladores de la frontera, efectivamente nuestro kibutz está a 4 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Estamos ya en una rutina, es una triste rutina, pero no es la primera vez, o sea, no estalló con este conflicto llamado guardianes de los muros. Y en este sentido, primero quisiera destacar que es para mí un momento, a pesar de las circunstancias tristes, como decía, pero es para mí un grato momento el poder reencontrarme a mí con amigos, con compañeros, con gente con la cual compartimos tareas, especialmente con Enrique y con Susana. Quería señalar también que los interlocutores, tengo para ellos una estima especial. A Damián lo conocí antes de conocerlo personalmente, lo conocí desde Israel siguiendo de cerca sus notas, primero en una revista que se llamaba Horizontes para la Convivencia en Medio Oriente, que lamentablemente ya no existe, y en el periódico Nueva Sion, que ya hace 7 décadas defiende los temas judíos, los temas sionistas y la existencia del Estado de Israel, y convoca por la paz y por la seguridad en nuestra zona. Como señalaba Susana, en primera instancia nosotros veíamos este encuentro fundamentalmente como informativo, para compartir con ustedes la vivencia de aquellos que estamos viviendo en la frontera y que debemos acudir a un refugio para evitar ser asesinados por las bombas disparadas por el Hamas y la Yihad Islámica desde Gaza. Pero muy tristemente, en los últimos días, esta situación que hasta ahora era una situación, entre comillas, privada nuestra, de la gente de frontera, se transformó en el drama de prácticamente la totalidad del país. Y vamos a tratar, no sé si vamos a agotar la totalidad del tema, porque abarca una cantidad de aspectos muy complejos, y vamos a tratar entonces de puntualizar por lo menos algunos de ellos. Para mí es una situación dolorosa, no solamente desde lo personal, por tener que vivir momentos de angustia y de terror, y de tener que buscar refugio ante la alarma cuando se disparan misiles desde Gaza, sino que quiero reconocer también mi dolor y mi decepción ante el hecho que esta situación, como decía antes, para nosotros es una situación de rutina, en tanto que para la clase política de Israel pareciera que recién ahora la descubrieron. O sea, hay una reacción militar muy intensa y muy extensa a partir de lo que sucedió a principios de la semana pasada con los disparos contra Jerusalén, y eso es lo que provocó la acción militar que se está desarrollando con tanta fuerza en este momento. Pero durante todos estos años nosotros vivíamos una situación similar, y no siempre,
o casi nunca estaba en los titulares. Por supuesto que no estaban los titulares del mundo, pero ni siquiera en los titulares de la prensa de Israel. Yo reconozco, por mi amor a Jerusalén, por el amor que todos le profesamos a la capital, ¿no?, de nuestro país, el valor simbólico, histórico que tiene Jerusalén, pero también tiene un valor no menor la existencia y la calidad de vida de la gente, de los que estamos acá construyendo, cultivando, educando y tratar de llevar adelante esta frontera. Mi kibutz fue definido por Moshe Dayan todavía en los años 50 como la frontera de las fronteras. Fue uno de los primeros puntos donde se instaló el movimiento kibutziano, y la idea era sintetizar la necesidad de construcción y la necesidad de defensa del lugar. Si ustedes van a comparar las imágenes de los años fundacionales del kibutz, el kibutz se fundó en diciembre de 1949, con los paisajes actuales del kibutz no hay relación alguna. Cuando nosotros, no me refiero a mí personalmente, que todavía no había nacido, pero cuando los pioneros fundadores del kibutz llegaron a lo que es ahora mi casa, esto era un desierto, y lo que para muchos es una leyenda o una anécdota, en realidad es algo que ellos con su esfuerzo cotidiano lograron transformarlo en lo que es nuestro kibutz hoy en día, con sus campos, sus cultivos, su educación, su cultura y todo lo que el kibutz trata desde un marco de comuna y de autogestión realizar en este lugar. La vivencia de estos días entonces es más dramática que en otras oportunidades, pero yo debo reconocer de que no es la primera vez. Y en ese sentido aprovecho la oportunidad para saludar a algunos compañeros con los cuales, como decía antes, compartí tareas cuando estuve en una misión educativa que finalizó a fines del año 2008, principios de 2009. ¿Y por qué los saludo? Porque no pude despedirme. ¿Y por qué no pude despedirme? Porque en esa oportunidad hubo una guerra, lo que se llama acá una de las tantas operaciones militares, a partir de una situación muy similar. O sea, cuando nosotros volvimos a Israel, acá se desarrolló el operativo del plomo fundido, o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente el nombre que porque cada tanto, como ahora se llama Guardián de las Murallas, la guerra es la misma, pero las distintas fases, batallas o operaciones cambian, acá cambian de nombre, pero la situación era muy similar. ¿Y cuál es la situación similar? Existe actos de agresión, de provocación por parte de la Yihad Islámica y de la junta del Hamas, junta dictatorial que que sujeta a Gaza. Eso desencadena una represalia por parte de Israel. La represalia lleva a una venganza por parte de los sectores palestinos islamistas desde Gaza, y después de esa venganza se viene una escalada mucho mayor desplegada por Israel. Esa es más o menos la dinámica. Y este es un ritual que se repite cada tantos años. Y yo quisiera detenerme un poquito en este ritual, porque a mí me parece de que no quisiera, yo no vengo acá a convencer a nadie con mi visión de la realidad. Yo creo justamente de que los hechos que yo vivo hoy en día son parte de la realidad, pero no son
toda la realidad. Y yo creo que parte del drama que se vive en el Medio Oriente y específicamente en el conflicto palestino-israelí tiene que ver con que cada uno de los bandos cree que toda la verdad es suya y que los hechos que él vive lo determinan todo. A mí realmente me estremeció el diálogo que tuve hace unos días, tuve oportunidad de ver que nuestro compañero Kevin mantuvo con un sheik árabe. Porque mientras Kevin trató de hacer un planteo racional desde la ciencia política, digamos, desde un análisis racional que se puede estar de acuerdo o no, pero en un lenguaje muy distinto a la del sheik. La narrativa del sheik era una narrativa absolutamente excluyente, partiendo de la base de que el Estado, en este caso mi país, el Estado de Israel, no tiene derecho a la existencia y es un Estado artificial. Entonces acá hay un encuentro entre dos narrativas, y si estas narrativas no van a cambiar, y me refiero no solamente a la árabe palestina islamista, que tiene por supuesto su asidero y su promoción principal en la República Islámica del Irán y los intereses imperiales que se despliegan desde Teherán, sino que también tiene su contrapartida muy lamentable en Israel. O sea, también en Israel se están, y lo vemos en los últimos días, en una forma realmente extrema, muy radicalizada, se están desarrollando tendencias o narrativas excluyentes, negadoras totalmente de cualquier posibilidad de diálogo o de arreglo con otro bando o del derecho de la existencia del otro bando. Esto no es nuevo. O sea, no es nuevo porque el conflicto tampoco lo es. Justamente me acordaba que leyendo, digamos, la historia nuestra, la historia del Estado de Israel, hace exactamente un siglo, en mayo de 1921, hubo un ataque árabe, prácticamente un pogrom árabe palestino en la ciudad de Yafo, en lo que es ahora Yafo, Tel Aviv. Esto fue alrededor de sucesos que tenían que ver también con la tensión que ya antes existía entre árabes y judíos a principios de la realización sionista en Palestina, en lo que hoy es el Estado de Israel. Pues bien, en 2 de mayo de 1921, uno de los principales escritores y filósofos judíos de aquella época, que muchos de ustedes habrán hablado de él, que es Brenner, Chaim Yosef Brenner, fue asesinado, y esto produjo una enorme conmoción en la comunidad hebrea de Palestina de aquel momento. Pero Brenner, entre otras cosas en sus escritos, fue un profeta de su propia muerte, porque había hablado con mucha pasión y con mucha decepción del conflicto y de la falta de entendimiento con la parte árabe palestina. Entonces, desde un principio hubo un desencuentro violento entre dos aspiraciones. En el caso nuestro, en el caso del pueblo judío y de nuestro derecho a regresar a nuestra tierra, que se fue acompañado por parte de muchos sectores de una negación de los derechos de la existencia de los habitantes palestinos en aquel momento. Y esto sigue hasta el día de hoy. O sea, resumiendo, hay árabes palestinos que dicen que nosotros no somos un pueblo,
no tenemos derecho a la existencia, aquellos que estamos viviendo en Israel tenemos que volvernos a la Argentina o a Polonia o a donde sea, y hay de nuestra parte no pocos judíos que dicen no había árabes en Palestina, o los árabes que hoy día están acá vinieron de otros lugares, ellos no, y así como los árabes palestinos o gran parte de los árabes palestinos niegan el derecho de existencia de los judíos, entonces hay quienes sostienen de que nosotros somos solamente una religión, y hay parte de los judíos que mantienen, digamos, un credo de que los árabes palestinos no son un pueblo y tampoco tienen ningún derecho de estar acá. Y entonces, claro que todo esto está muy exacerbado, y a mí me parece importante detenernos justamente y reflexionar en la dinámica de estas cosas, porque pareciera, o sea, a mí me preocupa mucho el ritual este de las guerras, y que sea un ritual cíclico, porque es realmente agotador para vivirlo acá. Y viéndolo en forma más global, es algo que nos afecta no solamente a los que estamos acá, sino que yo me atrevo a decir que pareciera ser que es un fenómeno universal. A ver, no es nuestro tema, ¿no? Pero aprendiendo un poco lo que está pasando ahora con la pandemia en el mundo, con el COVID. Si uno se fija, por ejemplo, en fenómenos, no solamente como la guerra nuestra, la guerra en el Medio Oriente, sino como en todos los fenómenos de ultranacionalismo, de autoritarismo, de pobreza, de enfermedad, de epidemia, pareciera ser de que este tipo de relato se está perpetuando en la historia de este último, y se va repitiendo, es como, y tiene unas características muy similares. Y muchas de las cosas que están ahora pasando, a mí quizás no me sorprenden, pero me preocupan. Muchas de las reacciones que yo veo de parte de judíos y de árabes ultra radicalizados en Israel me parecen muy similares a lo que escuché del sheikh que discutió con nuestro compañero Kevin, inclusive desde el gesto físico muy similares a de este hombre con cuernos en la cabeza que entró en el Capitolio, no sé si lo mandó directamente Trump o vino por propia iniciativa. O sea, no sé si esto se entiende. A mí me preocupa el ritual repetitivo, la dinámica, y quisiera encontrar la fórmula como para romper estos ciclos tan dramáticos, porque si cada uno de nosotros se va a aferrar a su propia verdad, y para mí sería lo más fácil, porque miren, si yo estoy hablando con ustedes, pero estoy también mirando acá a la ventana para tratar de escuchar si no hay alguna alarma. Entonces yo puedo decir, miren, señores, para mí mi verdad es toda la verdad, porque en cualquier momento puede sonar la alarma, yo tengo que correr al refugio, y estoy realmente cansado de la guerra, del terror y de las bombas. Y entonces yo también podría estar en una posición fácil de decir, eso es todo lo que veo. Y como las bombas no me llegan de la Patagonia, sino que me llegan de Gaza, entonces todo mi odio, toda mi hostilidad y toda mi reacción y mi única forma de resolver el conflicto es terminando con este enemigo, y que es lo único que veo. Y yo me propongo a sí mismo, y es difícil, especialmente en esta circunstancia no es nada fácil, salir de esta caja, ¿no? Ideológica, y tratar un poquito en lo posible de abrirse o de entender, no de justificar también otras narrativas, y tratar de encontrar algún lenguaje común y algunos
interlocutores posibles. Para mí, uno de los momentos más dolorosos que estoy viviendo tiene que ver no solamente con lo que está pasando en mi kibutz y en mi casa y con mi gente y mi preocupación familiar o tribal, sino también, como decía antes, con los fenómenos que vienen acompañando a esta guerra, porque es una guerra, y son fenómenos internos de la sociedad israelí, y tienen que ver con que, no sé si los diarios fuera de Israel lo han recogido de una manera correcta, pero hay agresiones de ciudadanos árabes a ciudadanos judíos, algunos de ellos, y esto tiene que ver con lo que yo decía recién de la narrativa y de cómo cada uno también tiene su propia memoria. Porque, a ver, ciudadanos árabes que atacaron en la ciudad de Lida, en Lod, a sinagogas y quemaron los libros de la Torá, lamentablemente le recuerdan a mucha gente las persecuciones en Europa, o lo que yo contaba antes del asesinato de Brenner hace 100 años. Y al revés, lo que pasó en la ciudad de Bat Yam, no sé si ustedes están enterados, pero un muchacho árabe estaba en la ciudad de Bat Yam y un grupo de judíos fanáticos se acercaron a él, lo reconocieron como árabe, o sea, como no judío, y le dieron una paliza, pero no solamente que era una paliza terrible que hace peligrar su vida, sino que todo esto sucedió cuando el hombre le dijo, miren, ¿en qué los puedo ayudar? O sea, la golpiza fue una respuesta a la inocencia y a la generosidad de este hombre. Entonces yo digo, ¿hasta qué extremo puede llegar el fanatismo y la crueldad? Parecía, es algo que no es nuevo, pero que no, cuando uno lo vive de cerca no tiene nombre. Una de las cosas terribles que también pasaron estos días es que en una ciudad cercana a nosotros acá en el Negev occidental, la ciudad de Sderot, a pesar de que la gente estaba, una familia estaba en su refugio, de todos modos una de las esquirlas de una bomba disparada por la Yihad Islámica desde Gaza alcanzó uno de los departamentos y un niño de 5 años fue asesinado por esa bomba. Y una de las cosas terribles que acompañaron esa situación fue que al día siguiente, cuando fue el sepelio del chico, desde Gaza trataron de enfocar o de apuntar los disparos justamente hacia el lugar donde la gente estaba reunida para despedirse de este chico. O sea, son elementos tan estremecedores que cuestan incorporarlos, o es imposible incorporarlos de forma racional. Y entonces cuando cada uno de los bandos se ve imposibilitado de incorporar esta realidad de una manera elaborada y lo hace solamente con la emoción, a mí realmente me duele, pero van a seguir creciendo generaciones con el odio. Yo hace unos años tuve oportunidad acá en mi kibutz de acompañar la tarea educativa con varios años con adolescentes. Y estos adolescentes nacieron justamente en las primeras épocas de esta situación de ser agredidos por las bombas. En ese momento no había la cantidad de refugios y elementos de defensa que hoy día tenemos en el kibutz. Pero ellos crecieron en ese ambiente. Hoy día estos chicos ya tienen 18, 20 años. Yo los conozco y yo los quiero muchísimo y yo estoy muy preocupado porque digo, ¿cuál va a ser el desarrollo? ¿Cómo esto va a incidir? ¿Qué sello tiene toda experiencia en sus vidas? Y lo pienso, no tengo otra posibilidad que no pensarlo también en mis vecinos de Gaza, porque, a ver, todos estos éxitos militares que está teniendo nuestro ejército,
con los bombardeos de edificios y con todo lo que está pasando, también dejan secuelas de muerte. Ahora, cuando un chico de Gaza ve que su padre murió, y para el caso, digamos, no tiene mayor importancia si el padre estaba o no involucrado en actos de terror y de agresión. Es el hijo de su padre, este padre murió en un ataque israelí, digamos, y él queda solo con sus hermanos, y hay muchas situaciones similares como esta, y Israel dice que trata de hacer lo posible para evitar o para reducir esta cantidad de episodios en los cuales civiles pierden sus vidas, pero lamentablemente estas cosas pasan. Entonces, estos chicos, esta generación que crece allí en Gaza, no va a profesarme a mí y o sea, a los vecinos israelíes de frontera algún tipo de afecto, digamos así. Al revés, van a seguir creciendo y van a seguir perpetuando una situación que no empezó ahora. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de los habitantes de Gaza, la mayoría de la población es una población joven, la mayoría son hijos y nietos de aquellos que escaparon o fueron expulsados principalmente en la guerra de liberación en 1948 y en la guerra de los 6 días en 1967. Entonces ya vienen con todo una carga negativa. Y por último, para volver un poco al principio, quería señalar de que así como desde el bando palestino, árabe en general, el mundo islámico, entonces muchos no ven nuestro derecho el derecho de ustedes, no solamente yo que vivo acá, a una vocación histórica y afectiva hacia la tierra de Israel después de 2000 años. Entonces también desde nuestro lado hay muchos que no ven el derecho de los árabes no a 2000 años, a 20, 30 o 70 años de su destierro de la tierra en la cual ellos vivían. Yo propondría ahora de que quizás Kevin, Damián, los compañeros sigan con su relato y luego vamos a dar lugar quizás también a preguntas, observaciones y obviamente críticas, porque como les decía antes, esta es mi visión, que quizás es equivocada o es parcial, es solamente la vivencia de alguien que está hace casi medio siglo viviendo en este lugar que es mi hogar. Gracias, Moshe. Sí, entonces, Kevin. Bueno, difícil seguir el testimonio sentido e informado de una persona como Moshe, a quien tengo el placer de conocer desde mis años mozos, desde mi paso por la TNUA, hace ya bastante tiempo. Pero si se puede sumar algo, quería en mi intervención, que por supuesto, no, estando desde Buenos Aires, no tendrá el mismo componente de experiencia personal que el de Moshe, pero sí intentar aportar algo para entender un poco de dónde sale esto que está pasando lamentablemente por estos días, entender un poco cómo responde a algunos procesos que se vienen dando en los últimos años, y en base a eso también porque me parece que algunas de estas cuestiones toman ribetes de preocupación particular, o tal vez se convierten en un lugar desde el cual partir para empezar a pensar formas alternativas de organización y de interacción entre judíos, árabes, israelíes y palestinos. Y algo que me parece importante para comenzar es pensar dónde estábamos hace 7, 8 meses y dónde estamos ahora. Y tomo como referencia ese marco temporal, porque hace 7, 8 meses no faltaban analistas que, haciendo eco del discurso oficial tanto de Jerusalén como de Washington, hablaban sobre la llegada de un nuevo Medio Oriente a partir de los acuerdos de Abraham. Ustedes recordarán estos acuerdos que firmó Israel, en primer lugar con Emiratos Árabes y con Bahrein, después se sumaron también
Sudán y Marruecos, países no directamente involucrados en el conflicto, pero de todas formas parte de la Liga Árabe, que venían a romper cierto consenso en la región de décadas de que la normalización con Israel, fuera de los dos casos notorios donde ya existía, que eran Jordania y Egipto, ya no tenía que esperar a la normalización con los palestinos. Es decir, no hacía falta, la cuestión palestina ya no se convertía en un obstáculo, en un impedimento para que Israel mejorara, normalizara, profundizara sus lazos diplomáticos, comerciales, políticos con la región. Y más allá de que se derramó mucha tinta explicando cuál había sido el cambio, la realidad es que hoy vemos que esta idea, de alguna forma implícita en los acuerdos, que era que el tema palestino está muerto, o si está vivo, a nadie realmente le importa en la región, siempre fue una ilusión. Y en este sentido, es de muy mal gusto decir se veía venir en este contexto, pero se veía venir. Y parece que esa visión sí estuvo contaminada con excesivo optimismo. Parte del fundamento a través de esa decisión es que el público árabe en la región no estaba tan movilizado como antes en la cuestión palestina, cosa que hoy se está viendo todo lo contrario a partir de la difusión de las imágenes, primero de la represión en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, pero después de los bombardeos en la Franja de Gaza, que los gobiernos de la región de todas formas no eran democráticos, entonces la presión pública tampoco tenía el mismo impacto que en otros lugares del mundo, y que además los palestinos no tenían gran capacidad de influir en los acontecimientos. Entonces, y hoy estamos viendo algo distinto, lamentablemente. Y para pensar un poco qué cambió, me parece importante pensar cuáles fueron algunos factores que incidieron en este estallido. Y esto, si bien puede parecer poco simpático, porque sería más fácil, como miembro de la comunidad judía, también me ha llegado análisis de esta situación, simplemente adjudicando todo lo que pasa al antisemitismo, el negacionismo árabe hacia el Estado de Israel a 73 años de su fundación, y no quiero disminuir la importancia de esto, ¿sí? Está claro que en agrupaciones como Hamas y otras hay un componente antisemita, está claro que el negacionismo es un problema. Moshe mencionaba mi intervención de hace 2 días, ¿fue hace 2 días? Sí, hace 2 días, en C5N con Mohsen Ali, está en YouTube para el que la quiere ver, y lo que se ve en ese debate, que personalmente no lo quería hacer, me enteré muy a último momento que se iba a hacer en ese formato y no me causó ninguna gracia compartir pantalla con un conocido antisemita y un defensor de Hezbollah e impulsor de la idea de que el atentado de la AMIA fue un autoatentado. Pero lo que sí me parece importante es que en ese debate pudimos ver cómo están vivas algunas consignas propias de los años 30 y 40, no solo en el Medio Oriente, también en Europa, de las cuales, digamos, no se puede armar un terreno fértil para avanzar en algún tipo de paz. Pero no nos podemos quedar simplemente en eso, en la explicación fácil de que es el negacionismo del otro lado el que explica la situación en la que estamos. Y también sé que estamos ante un público amigo. Y en este sentido creo que podemos hablar con sinceridad y en los grises, los matices del conflicto, y que estamos ante una actividad convocada por Tzavta, Novación, Ayomer, Meretz. Así que me imagino que ustedes o se vinculan con Israel y también con la paz, o al menos saben dónde están. Y me imagino que todos acá condenamos estas fórmulas basadas en la negación del otro. Me parece que se sobreentiende que estamos todos en contra de formas de extremismo de ambos lados y narrativas simplistas del conflicto que no llegan a ningún lado más que a la limpieza de la autoconciencia. Y es justamente por eso que creo que tenemos que reflexionar sobre estos otros factores que contribuyeron. Uno es la cuestión de Jerusalén, ¿sí? Esta ciudad que hace décadas está nominalmente unificada bajo soberanía israelí, pero que, siendo sinceros, esta unificación es una mentira. 40% de la población de Jerusalén, la población palestina de Jerusalén, en su gran mayoría no tiene ciudadanía. Su estatus de residentes permanentes de Jerusalén se ve amenazado si es que deciden, por ejemplo, vivir un tiempo en otro lado.
Hay una enorme desigualdad en términos de asignación presupuestaria en Jerusalén, y hay políticas de militarización de Jerusalén Oriental, de judeización de Jerusalén Oriental, que apuntan a un cambio demográfico en la ciudad, que en este caso fueron un factor fundamental en detonar el conflicto que estamos viendo ahora. Es decir, tendríamos que pensar de qué forma se podría haber manejado la situación de Jerusalén de forma diferente, sin negar el hecho de que Hamás utiliza este conflicto para posicionarse políticamente, que lo utiliza en la interna palestina en un momento muy particular, a pocas semanas de la cancelación de las elecciones, en un momento de bajísima popularidad de Fatah dentro de la política palestina y de debilidad de Mahmoud Abbas para llevar a los palestinos a algún lado, con años de fracasos, corrupción, crisis de legitimidad, falta de democracia y demás. Sin embargo, Hamás no crece de la nada. Este tipo de situaciones, como la que se vive en Jerusalén Oriental, donde los habitantes palestinos de la ciudad hace semanas tienen que enfrentarse a este tipo de políticas represivas, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento de la radicalización, del extremismo, del maximalismo, de la negación del Estado de Israel y de las opciones violentas para resolver el conflicto palestino-israelí, o si no resolverlo, al menos generar el mayor daño del otro lado. Por lo tanto, creo que intentando pensar esto positivamente, esto que está pasando ahora es una invitación a pensar las formas de coexistencia en Jerusalén de formas diferentes. No creo que bajo este gobierno, pero sí ante la posibilidad de un recambio de gobierno dentro de Israel que veremos en las próximas semanas. Otra cuestión para analizar es la situación de los árabes de Israel. Moshe mencionaba uno de los factores más preocupantes de los últimos días, que es la violencia en las ciudades mixtas entre árabes y judíos, y esto también responde a un problema sin resolver de la población árabe dentro de Israel o palestinos con ciudadanía israelí. Y tenemos que pensar en la frustración y sentimiento de exclusión que se viene acumulando en los últimos años. Asimismo también vimos en las últimas elecciones cómo los partidos tradicionales árabes perdieron votos en el Parlamento y todos los partidos políticos judíos salieron a intentar ganar este voto prometiendo cosas, poniendo representantes de la comunidad árabe de Israel dentro de sus primeros puestos de las listas para ingresar al Parlamento, algunos con relativo éxito. Pero este tipo de medidas simbólicas no significan nada ante medidas que se tomaron en los últimos años, como la ley del Estado-Nación, que básicamente dejó en claro a los árabes de Israel, y sobre todo fue una ofensa, por ejemplo, a los drusos de Israel, que tan comprometidos estuvieron con la idea del Estado de Israel durante las últimas décadas. Les dejó claro que hay un solo colectivo con capacidad, con derecho a ejercer su autodeterminación colectiva, que es el pueblo judío. Y este tipo de leyes, absolutamente innecesarias, porque fue una formalización de algo que en la práctica ya existía, tan solo se explican por la necesidad constante de Netanyahu y de sus socios de consentir a la extrema derecha dentro del público para perpetuarse electoralmente. Tenemos que pensar también en Netanyahu quejándose ante los medios de comunicación de la participación árabe alta en los comicios hace un par de elecciones, del recientemente electo Bezalel Smotrich, lamentablemente, diciendo que los árabes de Israel son ciudadanos, por ahora, beinteim, del Estado de Israel, todo tipo de formas de exclusión, tanto desde lo legislativo como desde lo discursivo, que se convirtieron en el lugar desde el cual los árabes de Israel terminaron solidarizándose de alguna forma, de la peor forma posible, estos días con lo que estaba pasando en Jerusalén y en Gaza, mediante ataques violentos, sin justificar la violencia, que es injustificable, pero sí intentando entender de dónde viene esta radicalización, o cuáles son los factores que pueden haber contribuido, sin sacarle responsabilidad al otro lado. Tal vez los árabes de Israel están hoy en día en su menor grado de identificación con el Estado, desde el final de la administración militar en 1966. Hay que pensar también los impactos económicos de toda la crisis del COVID, que afectó por los sectores de la economía donde afectaron, principalmente a las personas de bajo ingreso dentro de la población israelí, y por lo tanto afectó de forma desproporcionada a la población árabe israelí, que hoy enfrenta a niveles récord de desempleo y pérdida de ingreso. Y por último, también esta situación es un llamado, me parece,
a repensar las relaciones entre la autoridad palestina y el Estado de Israel. Y si en los últimos años el cassette que se repitió constantemente desde el gobierno israelí era que no había con quién hablar, que Mahmoud Abbas no quería la paz y demás, bueno, ahora vemos un poco las consecuencias de esta negación constante del sector moderado dentro del pueblo palestino, que es el fortalecimiento de Hamás, esa, digamos, la ventana por la cual Hamás ahora está intentando reposicionarse políticamente a través de la violencia, fue abierta tanto por los fracasos del liderazgo palestino en Ramallah, como por las políticas de negación y de exclusión promulgadas desde Jerusalén. Y eso me parece que termina llevándonos a esta situación. Hay mucho más de lo que se podría hablar, como también la emergencia del cahanismo y su utilización de violencia en las calles, sobre todo en Jerusalén durante las últimas semanas, y el impacto que esto tiene, particularmente en la era de las redes sociales, donde la violencia en las calles fogoneó más violencia, y obviamente también las fake news, de las cuales tanto se habla en todo el mundo, fogoneó más violencia y terminó llevando a que hoy, lamentablemente, los extremistas, creo, de ambos lados, están bajo el control de la situación, y es momento de que los moderados, el campo pro paz de ambos lados, comience a reclamar de vuelta el rol que le corresponde en la coyuntura. Así que, bueno, no les saco más tiempo, muchas gracias. No, gracias, Kevin, muy buena. Damián. Bueno, buenas tardes. Para mí es un... Lamento las circunstancias, el momento tan triste y problemático, pero bueno, es un gusto poder compartir con Moshe, a quien conozco, como él dijo, hace muchos años, y a quien le tengo un cariño y un aprecio muy grande. Y bueno, y con Kevin, a quien, bueno, también conozco desde hace mucho, cuando él era muy chico. Bueno, Sigue siendo chico. sí, es verdad. Yo me voy a limitar a hacer un análisis más coyuntural de lo que está pasando, un análisis sobre estos días, desde que empezó el conflicto hasta ahora. Obviamente va a ser mucho más frío, más crudo de lo expuesto por Moshe, quien está ahí en el lugar y conoce, y analiza, y tiene una legitimidad muy elocuente. Lo mío, como bueno, obviamente lo de Kevin también, es un análisis a la distancia, pero para sacar algunas conclusiones parciales, ¿no?, sobre lo que yo considero está sucediendo, ¿no? Y para los analistas políticos siempre es una buena estrategia hablar de ganadores y perdedores, ¿no? A ver quién en esta situación están cumpliendo mal o no los objetivos, sin hacer una calificación moral, digo, sin embargo, algo muy pragmático sobre lo que está pasando. Y yo lo voy a utilizar para tratar de exponer mi pensamiento, mi análisis, ¿no? Y yo creo que por ahora el gran ganador de todo esto es Hamas, ¿no? Es Hamas, porque Hamas, me parece, entra en esta disputa muy fuertemente con un objetivo claro, que es posicionarse como la representación de la calle palestina, entendiendo esto los territorios, Cisjordania y Gaza, pero también de los árabes israelíes. Creo que vio rápidamente el hartazgo, un poco lo que acaba de escribir Kevin, ¿no?, de la situación en Jerusalén, sobre todo un proceso que viene hace muchos años, también esta situación de decisión de Bibi Netanyahu en el año 2009, cuando entra al gobierno y decide correr el tema palestino de la agenda política, concentrándose en Irán, de cierta manera ninguneando, ¿no?, las aspiraciones palestinas, con todo un caldo de cultivo, y creo que tuvo sus momentos muy críticos en este último mes, que se fueron agravando hasta la situación que vivimos en los últimos días. Entonces, las aspiraciones de Hamas trascienden la Franja de Gaza y van mucho más allá. Por eso me parece a mí que decide tomar esta actitud, que sorprende también al gobierno de Israel en términos de la capacidad de golpear que tiene Hamas, un poco lo que le pasó en el 2006, salvando un poco la distancia con Hezbollah. Leyendo la prensa israelí especializada, hablan de que Hamas tiene 30.000 misiles, cohetes en sus arsenales, golpeando obviamente las zonas cercanas a Gaza, pero pegando en Jerusalén, como mandando un mensaje también muy claro sobre lo que quería expresar ese ataque, pegando en Tel Aviv.
generando muertes, ¿no? También, ¿no? Como corriendo los límites, cosa que era imposible que cualquier gobierno de Israel soportara semejante agresión. Obviamente, como dice Moshe, mucho antes esto viene pasando y las poblaciones del sur lo vienen sufriendo, pero bueno, el impacto mediático y de interés cuando pegan en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv es claramente distinto. Y en ese sentido no es ingenuo lo que hace Hamas. ¿Qué pone en la balanza Hamas? Tiene poco para perder. Está acostumbrado a este tipo de enfrentamientos, está claro que no le importa la vida de los civiles, ni la de los israelíes claramente, pero tampoco la de sus propios civiles, esto es evidente, eso es casi indiscutible. Pensemos que en el año 2014 murieron en el enfrentamiento de alrededor de 2.000 civiles, una cuestión cuantitativa, hoy estamos lamentablemente, ¿no? 130, digo, por eso digo que es muy crudo y muy frío, digo, pero jamás no pone eso en la balanza a la hora de buscar sus objetivos. Sabe que va a perder, de hecho lo está perdiendo, algunos líderes, algunas personalidades importantes, su infraestructura. Creo que ahí confía en que, como pasó en 2014, la va a poder ir reconstruyendo, ¿no? Que habla también de una falencia del gobierno israelí en no haber continuado con el control, si se quiere, del rearmamiento de Hamás. De cierta manera sabe hasta dónde, sabe que la única opción donde podría complicarse es que le peguen quizás a los líderes más importantes, ¿no? Que creo que son, quizás dos de los más importantes son el jefe del ala militar de Hamás y el líder de Hamás en Gaza. Me imagino que bueno, ellos estarán bastante bien protegidos, pero que lo que quiero decir, Hamás sabe lo que va a perder, que cree que poco, de vuelta porque no le importa, digo, el término de vidas humanas, pero busca su objetivo principal, que es el de lograr la representación de la calle palestina. Y creo que lo está logrando. Un poco también, ya lo explicó Kevin, no quiero ser reiterativo, de todo lo que viene pasando en la interna palestina. Otro gran, bueno, no sé si gran, ¿no? Pero otro ganador de esta situación es Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu estaba en una circunstancia de que después de 12 años en el poder, y utilizando todas las estrategias políticas posibles, siempre se las arregló para mantenerse en el poder, pactando claramente con los partidos más extremos del ala política israelí, con una cintura política innegable, pero que en este momento estaba en una situación casi de knockout, si se quiere decir, ¿no? Estaba contra las cuerdas, ¿no? Porque había una oposición que se estaba rearmando, justamente tratando, una coalición se estaba armando, lo que yo llamo una coalición imposible, pero bueno, que parecía que tenía ciertos frutos, en donde estaba Bennett, ¿no? Quizá de la extrema derecha, junto con los moderados o el centro de la PID, y con partidos árabes, cosa que iba a ser muy difícil, no sé si para formar gobierno, pero seguramente para gobernar hubiese sido muy difícil, pero esta situación Hamas lo pone en una situación donde él tiene que reaccionar. Y él reacciona de la manera que reacciona, fuertemente, y tratando de golpear militarmente lo más que pueda a Hamas. Está logrando unos éxitos militares importantes, pero tiene un límite todo esto, ¿no? Y que Hamas creo que también lo sabe. Es el límite de que el único resultado posible, victorioso para él, sería, o para Israel, sería sacar a Hamas de la Franja de Gaza. Y ahí tenés pocas posibilidades si no entras por tierra, ¿no? Con una invasión por tierra, que es el escenario que nadie quiere, que ningún israelí, me parece, un gobierno quiere meterse. Por la experiencia marca que cuando eso sucede, bueno, el daño, tanto en civiles palestinos como los propios soldados israelíes, bueno, nada, sería una situación totalmente con resultados que, bueno, uno puede pensar que catastróficos para todos. Entonces, eso tiene que ver, en el término, cuando digo ganador, Bibi en términos políticos. Bibi recupera centralidad política, si sale de esta bien parada en los términos de un triunfo simbólico, si se quiere, una victoria militar, que yo supongo que la va a tener por una cuestión de peso específico, Bibi se reposicionaría para en unas quintas elecciones en menos de 2 años, poder volver a conformar una coalición política. Y ahí tenemos, me parece, el gran nudo de esta cuestión es cuáles son los perdedores, quiénes pierden acá. Yo creo que lo que se está gestando acá
la gran pérdida, o lo peor que va a terminar de todo, que se está mostrando todo esto, es lo que va a venir el día después, o lo que ya estamos viendo, tanto en la calle palestina como en las calles de Israel, que bien describió Moshe. Lo que se llama un atisbo del levantamiento, ¿no?, de la población palestina, que está muy indignada con toda esta situación, y Hamas fortalecido claramente como un actor importante dentro de la interna palestina. A mí me cuesta pensar cuál es la salida de todo esto, pero claramente el problema principal que yo veo es justamente lo que esto está generando, ¿no? La violencia interna en las calles en Israel, entre los sectores más radicalizados, de los árabes israelíes y de los sectores también extremos israelíes, Cisjordania movilizándose. El mensaje de los palestinos también puede ser, salvando la distancia, lo que fue en el 87 con la primera intifada, como decirles al mundo, a los israelíes, a los propios países árabes: acá estamos, por más que nos ningunearon cuando fue la firma de los acuerdos de Israel con los países árabes, o por más que hace 11 años nadie nos tiene en la agenda. Es como estamos acá y estamos dispuestos a hacerle la vida difícil a todos, a todo el territorio. A Israel, pero también en los territorios. Entonces me parece que ese es el gran problema. Porque bueno, la cuestión militar entre Israel, Hamas, de alguna manera esto va a escalar, y me imagino que ya la intervención internacional en algunos días, ¿no?, va a intentar hacer un cese del fuego, una tregua. Pero lo que va a quedar, me parece, como hace mucho no queda, es esta tensión interna, esta violencia interna, que a mí realmente es lo que más preocupa. Y esa violencia y esa tensión no es lo mismo que un enfrentamiento, por más que sea entre un grupo terrorista y un Estado, que no tiene una solución militar. Se ha perdido mucho tiempo, se ha degradado mucho los tejidos sociales, y me parece que es el gran desafío que tiene la sociedad israelí. ¿Quiénes llevan adelante, quiénes podrán liderar la posibilidad de un cambio en ese sentido? También, Moshe seguramente lo sabe mejor que yo. Dentro de Israel las opciones políticas parecen limitarse. La izquierda, la centroizquierda, no gobierna Israel hace 20 años. Este año se van a cumplir 20 años de que no hay un primer ministro, laborista hacia la izquierda en Israel. Eso también es una señal, y muestra, me parece a mí, cómo este proceso se fue intensificando a lo largo del tiempo. Y habla también de una falta bueno, a nivel internacional o a nivel global pasa lo mismo, pero claramente falta quizás, no sé, opciones donde uno puede decir que para poder encarrilar de cierta manera estas graves, fisuras o fracturas dentro de la sociedad israelí, dentro de los territorios palestinos, porque de vuelta, lo que pasa dentro de Israel es muy grave, pero la no resolución o el statu quo impuesto en los territorios palestinos, más temprano, más tarde, van a repercutir sobre Israel, sobre su democracia, van a repercutir sobre su toma de decisiones. Entonces, entiendo y está muy bien que todos miremos a Hamas, miremos a los grandes perdedores de todo esto. Hablé de ganadores, que son las sociedades civiles, los civiles de Israel, que sufren como Moshe todo el día, y la agresión y la amenaza de los bombardeos y las bombas que caen en sus casas. La población palestina, que bueno, obviamente que también está a merced de Hamas, que nunca ha tenido ningún tipo de consideración sobre eso. Pero de vuelta, y para terminar, me parece que donde tendremos que poner el foco, y donde a mí me preocupa más, ya saliendo un poco del frío análisis, es esto, ¿no? Cómo se recompone esos tejidos sociales que creo yo que se vienen descomponiendo hace mucho tiempo, y que ha llegado a un punto que espero que tenga retorno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Ahora Yara va a ir haciendo las preguntas, vamos a sintetizar las que son parecidas, y también vamos a hacer las preguntas sobre los temas que no se han tratado, digamos, porque hay preguntas que ya fueron contestadas por los tres oradores. Así que
hay una serie ya de preguntas, 15 minutos más o menos de preguntas, y ahí vamos a ir cerrando. Yara, entonces vamos con Yara, que va a ir haciendo las preguntas. Dale. Gracias, Susana, bueno, Kevin, Damián y Moshe por el debate, muy interesante. Arranco con la primera pregunta para Moshe, es que si podés contar un poco más cómo está la situación actual del kibutz, cómo se está viviendo ahí, eso, como que hay varias preguntas apuntando a que cuentes un poco la experiencia hoy por hoy en el kibutz. Bueno, decíamos antes de que estamos ya habituados a este tipo de situación. No es la primera guerra, no es la primera situación de violencia, de hostilidad, de agresión que conmociona al kibutz. En realidad el kibutz desde su fundación vivió, y muy particularmente, como decíamos, por ser un kibutz ubicado en la frontera, este tipo de situaciones. El esfuerzo está invertido ahora, como siempre en este tipo de crisis, en tratar de mantener un cierto margen de normalidad, en el sentido que a pesar de los riesgos y de los peligros que eso impone, los servicios públicos esenciales del kibutz puedan ofrecerse a la población. En otras palabras, por ejemplo, en estos días se tuvieron que suspender las clases, entonces los chicos están en las casas, pero no pueden estar encerrados día y noche en las casas. Entonces, de modo voluntario, hay gente que, obviamente coordinado por las instancias educativas del kibutz, propone un marco de educación no formal, para que los chicos tengan un margen de esparcimiento. Tampoco hay posibilidad de sostener el comedor colectivo del kibutz, que es uno de los puntos, digamos así, el corazón social del kibutz, donde la gente no solamente viene a almorzar o a cenar, sino también a encontrarse y a conversar. Y hay en este momento, más que una recomendación, es una directiva de parte de la gente que se ocupa de los temas de defensa y de la seguridad. En ese sentido, no hay comidas en el kibutz, pero a su vez se ofrece la posibilidad de que los compañeros se prepara la comida, que la gente lo pueda llevar a las casas. Y también mantener los servicios de salud y de alguna manera también el servicio, las actividades culturales. Una de las cosas que han impactado, digamos, tristemente en el kibutz es que ustedes saben de que estamos ahora en vísperas, con más precisión mañana por la noche, vísperas de la fiesta de Shavuot, o sea, el lunes ya es víspera de Shavuot. Yo digo esto porque acá ya estamos en domingo. Y entonces el kibutz es unas fiestas clásicas porque tiene una connotación agrícola muy emotiva, y ese es uno de los ejes cardinales de la cultura en el kibutz, y este año no se va a poder realizar. Y entonces están buscando algún tipo de fórmula como para de alguna u otra manera sí señalar el hecho de que estamos en fiesta y que la gente no viva encerrada en sus casas. Yo creo de que ese es el desafío principal del kibutz, porque de lo contrario sería una rendición al terror. Aprovecho la oportunidad, me cuesta seguir la dinámica del chat porque realmente me alegra muchísimo la cantidad de intervenciones, y pienso que ya vamos a tratar de responder algunas preguntas, pero una de las observaciones que vi en el chat
alguien que calificó este encuentro como no sionista. Ahora, lo cual me resulta un poco irónico. O sea, yo, o sea, me considero a mí mismo como parte de una generación que invierte su esfuerzo pionero en la defensa y en la construcción del Estado, y no solamente del kibutz, y pongo mi cuerpo, mi espíritu en esta elección mía de vivir al lado de la frontera. Entonces, viene Alex y me dice que eso no es sionista. Ahora, ¿por qué me río? Me río en cierta manera con ironía o con tristeza, porque eso es parte de la capitalización o de la monopolización de las ideas por parte de, no digo que esto sea, digamos, que esta sea la intención de aquel que escribió esta observación, probablemente la intención sea buena, pero digamos lo que en realidad el subtext de esta afirmación es parte de este reclamo que tiene en Israel la derecha, que se ve a sí misma como gobernante de la ideología sionista primigenia fundacional de Israel, cuando es justamente al revés, cuando fue el movimiento obrero y socialista el que tuvo a su cargo, digamos así, la construcción principal y la defensa de nuestro país. Entonces, como que se da vuelta y se transforman los hechos y se crea una narrativa que poco tiene que ver con los hechos y tiene que ver más con un tipo de vocación política muy peligrosa y muy característica de la derecha, de sectores ortodoxos y fundamentalistas en Israel. Y esto se ve en una cantidad de cosas. O sea, está la cuestión de, no sé si ustedes escucharon, del judiómetro. O sea, cómo se mide un judío. Cuanto más religioso y ortodoxo sos judío, en el mejor de los casos, porque si no sos religioso, no, para algunos no sos judío en general. ¿Quién es sionista o quién es patriota en el caso de vivir en Israel? Aquel que apoya las políticas gubernamentales. Entonces, vendría a ser que aquel que tiene algún tipo de cuestionamiento desde una perspectiva justamente de lealtad y de preocupación por el destino del Estado de Israel, entonces es un traidor. Y lo último que aprovecho para señalar en este sentido, que también es un elemento preocupante como para tenerlo en cuenta, es que uno de los éxitos, entre comillas, de Netanyahu es no solamente la delegitimación, que acá los compañeros lo señalaron en forma muy precisa, la delegitimación de la población, no solamente de los palestinos, sino de los ciudadanos árabes, ciudadanos de Israel, que es un 20% de la población, sino el hecho que han transformado a la izquierda israelí en traidora. Hoy día, si ustedes van en la calle, si alguien quiere ofender, dice izquierdista. Izquierdista es sinónimo de subversivo, de traidor y de peligroso en Israel. Y la gente que lo dice no necesariamente son fanáticos partidarios de alguna organización extremista, es el común de la gente. Y cuando todo esto se junta, se sintetiza con ataques militares desde afuera, entonces les voy a dar un simple ejemplo. Uno de los ataques que hubo fue en la ciudad de Ramat Gan, y entonces la televisión entrevista a gente de la calle, peatones, para ver qué es lo que ellos vieron, y uno de ellos dice así en forma muy natural, y tampoco nadie le contesta, porque como es tan natural y ya es parte del discurso cotidiano, ni vale la pena contestar. El tipo dice: sí, porque esto que pasó acá es culpa de los izquierdistas, es un crimen de la izquierda.
francamente, para resumir, este tipo de expresiones a mí me duelen o me preocupan más que las bombas y los ataques físicos que estamos viviendo. Gran respuesta, Moye, sobre por qué esta actividad sí es sionista. Gracias por eso. Continuando con las preguntas, ahora una que va para Kevin. Quieren saber, Kevin, tu opinión sobre la destrucción del edificio de los medios de comunicación de Al Jazeera y AP con todo el revuelo que generó a nivel mundial. Bueno, estamos hablando de un acontecimiento de hoy, ¿no? Por lo menos lo vi hoy a la mañana. Tal vez no, creo que pasó hoy. A ver, la destrucción del edificio que alojaba las oficinas de Al Jazeera y de AP, de Associated Press, obviamente despertaron la condena internacional. Ahora, la pregunta es si ese fue el objetivo. El planteo oficial de Israel es que el edificio se usaba por Hamás, lo cual es por lo menos llamativo, que el mismo edificio aloje las tres entidades, ¿no? Al Jazeera, Associated Press y algunas personas de Hamás. Pero bueno, la verdad es que en esto me parece que depende un poco de a quién le creemos. Por supuesto que el caso llama la atención, como cualquier ataque a la libertad de prensa llamaría la atención. Es llamativo igual que quienes lloran muy rápidamente ataques a la libertad de prensa no hayan salido a condenar, o por lo menos que le llame la atención lo que pasó hoy en la Franja de Gaza. Pero por otro lado, también puede pasar que sea el motivo que definió el ejército israelí. La verdad es que desconozco qué había exactamente en ese edificio. Por supuesto que si el objetivo eran AP y Al Jazeera, es absolutamente reprochable porque son medios de comunicación legítimos que informan sobre lo que está pasando en Gaza, y si no era, es evidencia también de las dificultades que tiene cualquier tipo de incursión aérea o terrestre en la Franja de Gaza, donde los objetivos militares, si se quieren, porque jamás no es un ejército regular, no están espacialmente separados de edificios, de residencias civiles, de escuelas, de hospitales y demás. Pero la verdad es que, más allá del horror de ver las imágenes de un edificio caer, un edificio que sabemos que al menos parcialmente no era Hamás, no sé si totalmente no era Hamás, o parcialmente no era Hamás, es un horror, pero habrá que ver, ojalá existiera algún tipo de investigación independiente y no tuviéramos que creer exclusivamente en fuentes oficiales para determinar qué era o qué no era ese edificio. Gracias, Kevin. Voy con otra pregunta, responda cualquiera de los tres. Es un poco una mezcla entre dos preguntas, de cómo se puede ser progresista y tener una mirada izquierdista ante este conflicto, y a la vez cómo se puede construir un campo político palestino-israelí progresista con posibilidades de intervenir en una solución lo más justa posible en este conflicto. No es que quiera esquivar la respuesta, me parece que el más adecuado para responderla es Moye, digo, me parece a mí, no te quiero Moye, pero digo, por trayectoria y porque obviamente tu trabajo en el campo, digo, lo que yo lo pienso. Bueno, es la pregunta del millón, cómo construir la alternativa. Esto se relaciona con lo que decíamos antes de las narrativas. Ya no hablo de las narrativas nuestras, las judías frente a al campo árabe, al campo islámico, etcétera, sino específicamente en Israel. Y uno de los ejes del debilitamiento de la izquierda en Israel, la izquierda sionista, es de que ahí se operaron cambios históricos, económicos, culturales muy sustanciales en Israel. La Israel de hoy, para mal, para bien, es muy distinta a la Israel de la etapa fundacional. Uno de los ejes de este cambio es algo muy importante y muy afortunado que tuvo Israel, y es la capacidad de recepción de
una inmigración masiva de los países árabes, de los judíos y de los judíos procedentes del norte de África. Ahora, gran parte de estos judíos llegaron a Israel con un bagaje de tradiciones, un discurso bastante distinto y por momentos opuestos al discurso, en nuestro caso el discurso sionista socialista, y no solamente el discurso sionista socialista, sino también una mira, digamos así, cultural desde que yo llamaría liberal en el buen sentido, no liberal en el sentido clásico latinoamericano, sino liberal en el sentido de apertura a ideas modernistas, a ideas de cambio. O sea, mientras que la población llamada Israel oriental, de los judíos orientales, de los judíos árabes, está muy afincada en la tradición ortodoxa, acá se produce entonces de alguna manera una grieta, y son dos discursos enfrentados, son inclusive dos idiomas distintos. Y en esto se trepó también Netanyahu para afianzar lo que yo señalaba antes, que es el hecho de quién es judío, quién es sionista, quién es patriota, y una identificación total de estas definiciones con una mirada judía más nacionalista y ortodoxa en lo religioso, a pesar de que la mayoría, por ejemplo, de los judíos en Estados Unidos no son judíos ortodoxos, pero en Israel se le ha otorgado, no solamente en Netanyahu, eso ya viene de antes, se le ha otorgado a la ortodoxia un privilegio de conducción de presencia estatal muy importante. Y todo esto conduce a que en la población de los judíos orientales y de la población árabe de Israel, que tiene características religiosas, obviamente no judías, que son mayormente musulmanes, pero tienen un punto en común que es el conservadorismo en el sentido de la oposición, por ejemplo, o de la, vamos a dar un ejemplo que tiene que ver con la capacidad de entender, de recibir al otro, al distinto, o por ejemplo el rechazo que tienen a homosexuales, etcétera, etcétera. Todo esto, si la izquierda sionista, la izquierda israelí, no vamos a encontrar un lenguaje común con estos sectores, entonces vamos a seguir perdiendo las elecciones. ¿Por qué? Porque en estos sectores se encuentran justamente lo que yo veo, a pesar de las diferencias de ideas, son aquellos que desde lo económico, desde lo clasista, desde lo sustancial, tienen que ser justamente nuestro punto de mira y nuestro punto de transformación. Y eso es posible a través de una aproximación distinta y un diálogo. Y yo soy optimista porque se está dando este diálogo. Se está dando este diálogo porque hoy mismo, esta noche, en las calles de Israel, hay manifestaciones conjuntas de sectores que no son necesariamente de izquierda, que son judíos laicos y judíos religiosos, y obviamente ciudadanos árabes que salen juntos a manifestarse contra la violencia que estalló dentro del seno de la sociedad israelí y por un reclamo de una solución de tipo más racional en lo que hace en la relación con nuestros vecinos. ¿Me permitís, Yara, un minutito? No, Sí, yo sí, simplemente sí.
quería agregar que lo que le pasa a la izquierda en Israel me parece un fenómeno más global también, ¿no? No sé, podemos ver en muchos países en Europa, Inglaterra, Francia, España misma, un retroceso de la izquierda de hace unos años, y que tiene que ver quizás también con que la derecha, el centro derecha, la derecha se apropió de muchas de las banderas o de la tensión, supo interpretar mejor, no sé con soluciones, pero por lo menos en lo discursivo, la demanda de ciertos sectores sociales que antes apoyaban a los partidos de izquierda. Una vez a Margaret Thatcher le preguntaron cuál fue su mayor éxito, y dijo, mi mayor éxito es que yo logré que el laborismo cambiara, ¿no? Cuando apareció Tony Blair con la tercera vía, es como decir, como que la izquierda en algunos casos fue detrás de los partidos de derecha, compartiendo gobiernos o llevando su discurso ahí, olvidándose quizás algunas banderas y algunos temas claves. Entonces me parece, sin conocer como Moshe bien de adentro lo de Israel, me parece que por lo menos la socialdemocracia, el laborismo israelí, creo que sufrió también ese tipo de situación. Gracias. Gracias, Damián, por la intervención. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Sabemos que quedaron varias preguntas sin responder, pero bueno, vamos a seguir haciendo actividades tocando este tema. Vamos a hacer unas últimas dos para cerrar. La primera es un poco yendo a lo más internacional. Si creen que influye el cambio de gobierno de Estados Unidos para que jamás se anime más a producir esta escalada de violencia. Bueno, si quieren, la verdad es que no lo sé. Sí me parece que esto es inseparable de las políticas del gobierno anterior. Las políticas del gobierno anterior que pasaron por la negación de todo tipo de vínculo con los palestinos y la asunción por parte de Estados Unidos de forma automática del punto de vista israelí sobre tantos temas, incluyendo la soberanía israelí sobre Jerusalén, la soberanía israelí sobre el Golán, el congelamiento de todo tipo de fondos de ayuda humanitaria hacia los palestinos, que ahora Biden anunció que reanudaba. Entonces me parece que tenemos que pensar en los últimos 4 años también para pensar qué cambio se produjo en la política palestina para llevar a este nivel de legitimación de la autoridad palestina y posible punto de aumento de la influencia de Hamás. Creo que hay mucha expectativa sobre cómo la administración Biden va a asumir ahora esta primera gran crisis en política exterior a la que se tiene que enfrentar. Y supongo que los palestinos saben que existe la posibilidad de obtener mayores concesiones. De hecho, en el Congreso estadounidense esta semana hubo una intervención bastante importante, crítica, de algunos sectores a la izquierda del Partido Demócrata, personas como Ilhan Omar, Bernie Sanders y otros, que empezaron a poner en cuestionamiento a dónde va la ayuda humanitaria, la ayuda económica que recibe Israel de parte de Estados Unidos a la razón de unos 4.000 millones de dólares anuales, y esta ayuda no debería estar condicionada. Todas cosas que en el Partido Republicano no se preguntarían. Biden no pertenece a ala izquierda del Partido Demócrata, pero de todas formas sí me parece tiene que hacer frente a estas críticas, sobre todo porque, por lo menos en su discusión sobre la política hacia Arabia Saudita, por ejemplo, dijo que los derechos humanos van a volver a ser un tema central en la agenda estadounidense. Si lo son o no, cuántos son utilizados políticamente, entonces quedará por verse, pero me parece que hay mucha expectativa sobre cómo Biden lo va a manejar. No es lo mismo que decir que si Trump estuviera en el poder, esto no habría pasado. No creo que podamos hacer ese tipo de afirmación con las evidencias que tenemos. Gracias, Kevin. Y ahora sí, una última para cerrar, siguiendo con todo este contexto internacional, también va para cualquiera de los tres que quiera responder. ¿Qué rol de influencia creen que puede tener sobre Hamas Turquía a través de Azerbaiyán para moderarlos en orden a la postura geopolítica de Israel de prescindencia relativa en la reciente guerra de Nagorno? ¿Qué creen? A mí me supera un poco la pregunta. Lo que sí creo que yo no lo pensé, obviamente Turquía
con Israel, bueno, sus relaciones fueron empeorando a medida de los años con Erdogan. Había en los últimos meses algún tipo de acercamiento, pero me parece que quizás lo que yo, no es por, de vuelta, me excede el tema de Azerbaiyán y demás, y cómo eso puede influir. Quizás sí, lo que yo creo que puede haber alguna influencia de parte de algunos sectores iraníes, quizás que ahora hay un tema electoral también, y hay mucha presión de los sectores más radicalizados en Irán, al ver la posibilidad de que se reactive el programa del acuerdo nuclear, puedan estar tratando de calentar el Medio Oriente, justamente por eso, ¿no? Para tratar de boicotear ese acercamiento. Por ese lado, quizás algunos analistas podrían ver también la mano de Irán, o de un sector por lo menos, para que jamás haya actuado así. Pero bueno, yo llevo el análisis para ese lado, que es un poco el que he leído y he escuchado en las últimas horas. Bueno, muchas gracias a todos, se mantuvo la atención todo el tiempo. Muchas gracias a Moshe, que estaba con la tensión lógica de no saber si iba a tener que irse al refugio para salvar su vida. Muchas gracias a Kevin y a Damián. Quiero recalcar que los tres escriben permanentemente en Nuevación. Kevin y Damián están en la mesa de redacción. Damián ejerció la dirección de Nuevación justo cuando terminó su periodo acá en Moshe. Así que los tres están muy consustanciados con nuestros principios, nuestras ideas. Y quiero recalcar el caso de Moshe, que digamos, haciendo un resumen de todo lo conversado, podemos hacer varias extrapolaciones. Por un lado, si vemos el chat, vemos lo difícil y complejo del tema. Ahí hubo debates, hubo distintas posiciones que se fueron reflejando a medida que cada uno iba desarrollando su ponencia. Siguen todavía los comentarios, eso es lo muy bueno, lo fértil de esto, quedan muchas preguntas, muchos interrogantes, pero nos quedó todo un análisis de primera persona, como habíamos querido nosotros, de la periferia de Israel del Sur, tan castigado de hace 20 años, y esta mirada de Moshe, que es la de un verdadero sionista socialista, los que lo conocimos y trabajamos con él, que en medio de esta tragedia tenemos el gusto de verlo y charlar con él, sabemos que es un verdadero sionista socialista, por eso está donde está, incluso. Y hemos ido circulando a medida de esta charla por todos los pliegues de los conflictos internos, la misma sociedad israelí y en el campo palestino también. Estas grandes dificultades de estas sociedades tan polarizadas que pasa a nivel mundial, por eso es muy buena la extrapolación de los disertantes cuando también hacen la diferenciación que esto también sucede a nivel mundial, las posiciones muchas veces irreconciliables, y la gran preocupación de lo que está sucediendo hoy en día en Israel, pero con una ventana de esperanza, como marcaron estas marchas que está habiendo entre judíos, tanto laicos y religiosos, que ese es otro de los enfrentamientos internos, y los árabes que marchan por la paz, por la convivencia dentro de Israel, como también se da el trabajo de las mujeres por la paz, que pronto, el 6 de junio, vamos a tener una actividad en Meretz, Argentina, y Meretz Zair. Entonces, ahí nosotros, esta es nuestra tarea también, ir trayendo todas esas voces. Y bueno, en un momento tan crítico como estamos viviendo, donde el conflicto ha escalado tremendamente, es muy difícil que no haya estas distintas posiciones que se ven también en el chat. Así que queremos agradecer tanto a todas las instituciones que han trabajado para que podamos llevar adelante esta actividad, y a los tres participantes que rápidamente aceptaron estar, y a Moshe, bueno, abrazamos y solidariamente Moshe a todos los integrantes del Kibutz y a todo el pueblo de Israel en este momento tan difícil. También nos solidarizamos con la población civil palestina que está sufriendo también las consecuencias de todo este accionar de estos liderazgos. Así que, bueno, gracias a todos por la participación, por la intensidad del debate en el chat, y gracias a Yara por manejar tan bien las preguntas, ir seleccionando, ir logrando sintetizar, e ir pasando a distintos temas, porque a medida que ellos iban hablando, surgían preguntas que muchas veces ya eran contestadas por los panelistas. Ella tuvo la visión clara de ir separándolas, seleccionándolas, de sintetizar.
y de ir abarcando los aspectos que no se habían tocado. Así que muchas gracias a todos, gracias a Enrique también, a Gustavo Efrón, director de Innovación, por la colaboración también en la organización, gracias a Betel, así que gracias a todos, y bueno, seguimos trabajando y con la esperanza de que pronto se cambie este camino y sea un camino donde los moderados puedan ser los que lleven la batuta de alguna manera, no salió una palabra. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Este video queda en el Facebook de Innovación, ¿no, Enrique? Y en el Facebook de también Innovación, creo que va a ser Zapta, subido al de Merech y al de Chapta. Así para aquellos que no lo pudieron ver completo o gente que no pudo conectarse, que ustedes sepan y lo puedan ver. Bueno, gracias a todos.